¿Te imaginas un profeta que predijo la llegada del Mesías tras un largo silencio divino? Malaquías, en la Judea post-exílica, denunció la corrupción y llamó al arrepentimiento. Descubre su impactante mensaje. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, el silencio. Un silencio profundo, que no es solo ausencia de sonido, sino una ausencia de la palabra profética de Dios. Así era la vida en Judea antes de Malaquías. Un largo periodo de quietud, donde la guía divina parecía haberse retirado, dejando a su pueblo sumido en la incertidumbre y la creciente oscuridad espiritual. Muchos años habían pasado desde la última palabra profética, y la gente se había acostumbrado a la ausencia de la voz de Dios. Este silencio, sin embargo, no era un silencio de paz. Era un silencio cargado de tensión, un silencio que resonaba con la corrupción y la apostasía. La observancia de la ley mosaica se había relajado, las prácticas religiosas se habían vuelto superficiales y la justicia divina parecía un concepto lejano. La vida diaria se había vuelto un reflejo de la decadencia espiritual que dominaba el panorama social. Tú podrías preguntarte, ¿cómo sobrevivió el pueblo de Dios durante este largo periodo de silencio? La respuesta es compleja. La fe de algunos se mantuvo firme, aferrándose a la promesa de Dios a pesar de la aparente ausencia de su guía. Otros, sin embargo, sucumbieron a la tentación de la idolatría y la corrupción moral, alejándose cada vez más de los caminos del Señor. Este fue el terreno fértil donde brotaría la necesidad de un profeta como Malaquías. Piensa en Judea bajo el dominio persa. No era un reino independiente, ¿verdad? Estaba bajo el control del imperio persa, un gigante que se extendía por vastos territorios. Para ti, esto significaba que la vida cotidiana estaba influenciada por las leyes y las estructuras de poder persas. Imagina el flujo constante de impuestos a los gobernantes lejanos, la presencia de funcionarios persas en tu vida, y la constante tensión entre la identidad judía y la imposición cultural del imperio. La situación social tampoco era sencilla. Aunque el regreso del exilio había traído esperanza, la reconstrucción de Jerusalén y la vida en Judea fue un proceso lento y difícil. Muchos judíos vivían en la pobreza, luchando por sobrevivir día a día. Las desigualdades sociales eran marcadas, con una élite rica y poderosa, y una gran masa de la población que apenas podía mantenerse a flote. Este contexto de pobreza e injusticia era un caldo de cultivo para la corrupción y la falta de moral. La vida religiosa también se veía afectada. El templo en Jerusalén, reconstruido tras el exilio, era el centro de la vida religiosa judía, pero incluso allí se encontraba la corrupción. Los sacerdotes, algunos de ellos, habían perdido su compromiso con la ley de Dios, priorizando su propio beneficio sobre el servicio divino. La práctica religiosa se había vuelto superficial para muchos, y la fe genuina estaba en peligro. Este contexto de decadencia espiritual preparó el terreno para la llegada de un profeta como Malaquías. Imagina, por un momento, la vida de Malaquías. ¿Qué sabes realmente de él? El libro que lleva su nombre es corto, directo al grano. No hay historias largas sobre su familia, sus viajes o sus experiencias personales. A diferencia de otros profetas, cuya vida está más detallada, la de Malaquías permanece envuelta en un cierto misterio. Sabemos que profetizó en Judea, durante el periodo postexílico, pero los detalles sobre su origen y su trayectoria son escasos. Algunos estudiosos especulan sobre su posible origen sacerdotal, basándose en su fuerte crítica a la corrupción dentro del sacerdocio. Pero eso es solo una hipótesis. No tenemos pruebas definitivas. Piensa en ello, podría haber sido un escriba, un simple campesino, o alguien de una posición social completamente diferente. La Biblia no nos lo dice, dejándonos con la intriga de quién era realmente este hombre que osó desafiar a los líderes religiosos de su tiempo. Lo que sí sabemos con certeza es que su mensaje fue contundente. Su breve libro está lleno de reproches, llamadas al arrepentimiento y promesas de la llegada de un mensajero que prepararía el camino para el Mesías. Su voz, aunque breve en la historia, resonó con fuerza, dejando una huella imborrable en el panorama religioso de su época. Pero la persona detrás de esas palabras, esa sigue siendo un enigma. Un enigma que nos invita a reflexionar sobre la trascendencia del mensaje profético, más allá de la figura del profeta mismo. Pero, ¿cómo está estructurado el libro de Malaquías? Es bastante conciso, ¿verdad? Se divide en 3 secciones principales que se centran en la corrupción en el sacerdocio, la infidelidad del pueblo de Israel a Dios, y la promesa de la llegada de un precursor del Mesías. Piensa en ello como un llamado a la reforma espiritual y una promesa de esperanza en medio de la decadencia. En la primera parte, Malaquías denuncia duramente la falta de respeto y la corrupción que se había infiltrado en el sacerdocio. Imagina la indignación del profeta al ver cómo se habían olvidado los principios básicos de la adoración. Ofrecían sacrificios impuros, sin el respeto debido. Él los llama a la responsabilidad, a la rectitud, a la pureza.
La segunda sección se centra en la infidelidad espiritual del pueblo. Tú mismo puedes sentir la frustración de Malaquías al ver cómo el pueblo había olvidado sus promesas a Dios. Se habían apartado de sus enseñanzas, habían perdido la fe y se habían entregado a la idolatría. El profeta les recuerda el pacto, el amor de Dios y la necesidad del arrepentimiento. Finalmente, el libro culmina con una promesa de esperanza. A pesar de la corrupción y la infidelidad, Dios no abandona a su pueblo. Malaquías anuncia la venida de un mensajero que preparará el camino para el Mesías, un precursor que anunciará su llegada. Es un mensaje de restauración, de un nuevo comienzo, lleno de la promesa del futuro. ¿No te parece increíble? Y ahí es donde Malaquías se pone realmente duro, ¿verdad? Él no se anda con rodeos al criticar la hipocresía de los sacerdotes. Observa cómo les reprocha por ofrecer sacrificios defectuosos, animales enfermos o cojos, como si Dios fuera un tonto al que se le puede engañar con ofrendas de mala calidad. Imagínate el sacrilegio de profanar el altar de Dios con lo que ellos mismos considerarían inaceptable. Pero la cosa va más allá de la simple falta de calidad en las ofrendas. Malaquías denuncia la corrupción moral y espiritual de estos líderes religiosos. Él los acusa de despreciar el nombre de Dios, de enseñar doctrinas falsas y de mostrar favoritismo hacia los ricos y poderosos, mientras que ignoran y menosprecian a los pobres y necesitados. Su fe se había convertido en un mero negocio, una forma de obtener poder y riqueza. Piensa en la hipocresía, ellos, los llamados representantes de Dios, los que debían ser ejemplo de santidad y justicia, se habían convertido en la antítesis de todo eso. Hablaban de Dios, pero sus acciones demostraban todo lo contrario. Su religiosidad era una máscara, una fachada que ocultaba la corrupción que carcomía su interior. Malaquías, con su mensaje directo y sin concesiones, desenmascara esta hipocresía religiosa, dejando al descubierto la podredumbre espiritual que amenazaba a Israel. Mira, esos animales, ¿crees que Dios se alegraba con un cordero cojo o una oveja enferma? Malaquías te lo dice claro, no. Para Dios, el sacrificio era un acto de adoración profunda, una muestra de respeto y entrega total. Pero los sacerdotes, qué descaro, ofrecían lo peor, lo rechazado, mancillando el altar y, por ende, la santidad misma de Dios. Ellos profanaban lo sagrado, olvidando el verdadero significado del sacrificio. Piensa en el esfuerzo que implicaba criar un animal para el sacrificio. Era una ofrenda de lo mejor, una muestra de gratitud y reconocimiento a la bondad divina. Pero esos sacerdotes, en su avaricia y falta de fe, se burlaban del pacto. Ofrecían animales enfermos, como si Dios fuera un tonto al que se le podía engañar con cualquier cosa. Una falta de respeto monumental. No se trataba solo de la carne del animal, ¿sabes? El sacrificio era un símbolo de tu propia entrega a Dios. Era una promesa de fidelidad, una confesión de tus pecados y una súplica por su perdón. Cuando ofrecían animales defectuosos, no solo estaban insultando a Dios, sino que estaban mostrando la corrupción de sus propios corazones. Su falta de reverencia era un reflejo de su propia espiritualidad enferma. Pero Malaquías no se queda en los sacrificios. Él va directo al corazón del problema, tus relaciones. Piensa en tu matrimonio, en la fidelidad que Dios espera de ti. ¿Estás siendo fiel a tu esposa o esposo? Malaquías condena la infidelidad, esa traición que hiere profundamente y profana la unión sagrada que Dios estableció. Él te recuerda que Dios odia el divorcio, aunque la ley permitía el repudio, Dios lo veía como una ruptura de su pacto original. Para Dios, el matrimonio es un pacto, una unión sagrada, una imagen del amor incondicional que Él tiene por su pueblo. Cuando tú rompes ese pacto con infidelidad o divorcio, estás rompiendo también tu relación con Dios. Malaquías te llama a la responsabilidad, a la fidelidad, a la pureza en tus relaciones. No se trata solo de cumplir con normas religiosas, sino de vivir un amor verdadero, un amor que refleje el amor de Dios. ¿Qué pasa si ya hay infidelidad o divorcio en tu vida? Malaquías no te condena, pero sí te llama al arrepentimiento. Dios es un Dios de misericordia y perdón, pero requiere una actitud sincera de cambio. Deja atrás la amargura, el rencor y el dolor. Busca la reconciliación, si es posible. Recuerda que Dios te ofrece una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de vivir una vida de fidelidad y amor, reflejando su amor en tus relaciones. Pero Malaquías no solo habla de infidelidad conyugal, amigo. Él te revela la justicia implacable de Dios, un juicio que caerá sobre la injusticia rampante en Israel. Observa cómo los sacerdotes, los que debían guiar al pueblo hacia Dios, se habían corrompido, ofreciendo sacrificios impuros, contaminando el altar de Yahvé con sus acciones egoístas. Esa falta de santidad, esa hipocresía, no pasaría desapercibida ante los ojos de Dios. La justicia divina, esa es la clave, tú lo ves. No es una justicia vengativa, sino una justicia que busca la restauración, pero que exige un cambio radical.
Dios no tolera la injusticia, la opresión del débil, el engaño en las transacciones comerciales, ni la falta de respeto a los más vulnerables. Él observa todo, y su juicio es inevitable. Piensa en ello, la justicia divina no es una amenaza lejana, sino una realidad presente. Malaquías te llama al arrepentimiento, a un cambio profundo en tu corazón y en tus acciones. No se trata solo de cumplir con ritos externos, sino de vivir una vida íntegra, justa y honesta. Dios anhela tu fidelidad, tu justicia, tu regreso a Él. Mira, tú, Malaquías clama por un cambio radical en tu corazón. No se trata de rituales vacíos, sino de una transformación genuina. Dios busca una relación auténtica contigo, una entrega sincera que nace del arrepentimiento. Él anhela tu vuelta a Él, un regreso que no solo se queda en palabras, sino que se refleja en tus acciones diarias. Recuerda que la justicia divina no es un capricho, sino la consecuencia natural de la desobediencia. Pero la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a perdonar. El arrepentimiento no es solo reconocer tus errores, amigo. Es mucho más profundo. Es un cambio de mentalidad, un giro de 180 grados en tu forma de pensar y actuar. Es un abandono de tu vida anterior, marcada por la infidelidad y la desobediencia, para abrazar una nueva vida en la que Dios sea el centro. Es una decisión consciente de abandonar el camino de la oscuridad para caminar en la luz de su gracia. No te engañes, el arrepentimiento exige un compromiso real y total. La importancia del arrepentimiento radica en la infinita misericordia de Dios. Él no se complace en tu castigo, sino en tu restauración. Su amor es tan grande que supera cualquier falta que puedas haber cometido. Pero este amor no es pasivo, exige una respuesta por tu parte, un cambio verdadero y duradero. No esperes que Dios haga todo el trabajo, tú también debes tomar la iniciativa, reconociendo tu necesidad de Él y buscando su perdón con un corazón contrito y humillado. El arrepentimiento te abre las puertas a la reconciliación con Dios y a la promesa de una vida nueva. Pero, ¿qué te esperas si escuchas la voz de Dios y te arrepientes? Malaquías nos revela una promesa maravillosa, la bendición de Dios. No es una bendición vacía, sino una restauración completa. Piensa en ello, Dios mismo te abrirá las puertas a una vida abundante, llena de su favor y su protección. Se acabará la sequía espiritual y florecerás de nuevo en su presencia. Tu tierra volverá a ser fértil, tus cosechas abundantes. La prosperidad no será solo material, sino también espiritual. Dios derramará sobre ti su espíritu, llenándote de gozo, paz y una profunda conexión con Él. Recuerda que la obediencia no es una carga, sino la llave para recibir sus bendiciones inagotables. Él te restaurará, te sanará, te llenará de su amor. No solo a ti, sino a tu familia, a tus generaciones futuras. La promesa de bendición es un legado, una herencia de fe y prosperidad que se extiende a través del tiempo. Es una promesa de restauración para Israel, un pueblo quebrantado pero con un futuro brillante si se somete a la voluntad divina. Pero la restauración prometida no es solo para esta vida. Malaquías también habla de un día aterrador, el día del Señor, un juicio final que purificará al mundo. Imagina, tú, el cielo y la tierra ardiendo, una escena de fuego y destrucción. No es una amenaza vacía, sino una advertencia para que te arrepientas y te prepares. Este día de juicio no es una sorpresa. Malaquías lo describe como un fuego consumidor que dejará tras de sí solo cenizas. Es un juicio para los impíos, para aquellos que se burlan de Dios y su palabra. Piensa en la magnitud de la destrucción, la ira divina desatada sobre la tierra. ¿Estás preparado para enfrentarla? Pero, dentro de esta visión apocalíptica, hay una esperanza. El día del Señor también es un tiempo de purificación y renovación. Tras el juicio, vendrá un nuevo amanecer, una nueva creación. Recuerda que Dios no se complace en el castigo, sino en el arrepentimiento. Su juicio es para purificar, no para destruir completamente. Pero espera, ¿qué pasa con esa promesa de un mensajero que prepararía el camino? Malaquías lo dejó caer, como una semilla en la tierra seca, esperando la lluvia de la gracia divina. Y esa lluvia llegó siglos después, en la forma de un hombre audaz, gritando en el desierto, arrepiéntete. Piensa en eso, tú, un eco profético resonando a través de los siglos, un puente entre el silencio y la llegada del Mesías. Ese hombre era Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, tal como lo profetizó Malaquías. Imagínate la escena, el viento soplando entre las rocas, el eco de su mensaje resonando, un precursor anunciando la inminente llegada de alguien mucho más grande. Él no era el Mesías, pero preparó el camino, desbrozando el terreno para el Salvador. La conexión es asombrosa, ¿verdad? Malaquías, escribiendo en un tiempo de profunda decadencia espiritual, vislumbra un futuro donde un precursor anuncia la llegada del Mesías. Juan el Bautista, siglos después, cumple esa profecía, preparando el camino para Jesús.
Es una cadena de eventos que nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas, a pesar del tiempo y las circunstancias. Y esa lluvia llegó siglos después, en la figura de Juan el Bautista. Imagina, tú, la escena, el desierto de Judea, árido y polvoriento, bajo un sol implacable. Allí, un hombre con una túnica de camello, sencillo y austero, predicaba un mensaje radical: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su voz resonaba con una fuerza que conmovía los corazones endurecidos por la hipocresía y la corrupción. Juan no era un maestro de la ley, ni un sacerdote adornado con lujos. Era un profeta, un precursor, un eco de la voz de Malaquías. Su mensaje no era de promesas suaves, sino de un llamado a la conversión. Él bautizaba en el río Jordán, símbolo de purificación y arrepentimiento, preparando el camino para alguien mucho más grande que él. Su ministerio fue corto, pero trascendental. Él desafió a las autoridades religiosas, denunciando su falsedad e hipocresía. Su predicación era un eco del mensaje de Malaquías, un llamado a la justicia y a la fidelidad a Dios. Y aunque su vida terminó trágicamente, su legado perduró, preparó el camino para la llegada del Mesías, anunciando la inminente llegada de aquel que traería la salvación. ¿Pero qué tiene que ver Malaquías con todo esto? Mira, Malaquías profetizó la llegada de un precursor, un mensajero que prepararía el camino. Alguien que anunciaría la llegada del gran día del Señor, un día de juicio y de purificación. Imagina la expectación, la tensión. Un silencio profético roto por la promesa de un cambio radical. Ese mensajero, ese precursor, era Juan el Bautista. Malaquías, sin nombrarlo directamente, pintó un retrato de este personaje, alguien que llamaría al arrepentimiento, que prepararía los corazones para recibir al Mesías. Piensa en la fuerza de esa profecía, un eco a través de los siglos, un puente entre el silencio y la revelación. Y finalmente, el Mesías llegó. Jesús, el cumplimiento de la promesa. La profecía de Malaquías encontró su realización en la persona de Jesús, el enviado de Dios, aquel que traería la salvación. Su llegada, anunciada por Juan el Bautista, marcó el fin de un largo periodo de espera, la culminación de siglos de anhelo. Pues bien, ese mensajero, ese precursor del que hablaba Malaquías, fue Juan el Bautista. Él, con su predicación en el desierto, preparó el camino para la llegada del Mesías. Tú ya sabes la historia, un llamado al arrepentimiento, un bautismo de conversión, una voz que gritaba en el desierto para anunciar la cercanía del reino de Dios. Y entonces llegó Jesús. El Mesías prometido. No llegó como un rey poderoso con ejércitos, sino con humildad y amor. Su ministerio se centró en enseñar, en sanar, en compartir el mensaje de amor y perdón del Padre. Observa cómo sus enseñanzas, sus milagros, todo apuntaba a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Piensa en sus parábolas, tan llenas de significado, que revelaban verdades profundas sobre el reino de Dios. Recuerda sus milagros, curaciones, resucitaciones, actos que demostraban su poder y su compasión. Todo esto, querido amigo, era el cumplimiento de las promesas hechas a través de los profetas, un testimonio del amor de Dios por la humanidad. Pero, ¿qué significa realmente la llegada del Mesías? Malaquías hablaba de un sacrificio, una purificación. Tú ya conoces la historia: Jesús, el Cordero de Dios, se entregó por ti, por toda la humanidad. Su sacrificio no fue un simple acto, sino la culminación de la promesa divina, la perfecta expiación por nuestros pecados. Piensa en ello: a través de su muerte en la cruz, Jesús cargó con el peso de nuestros errores, con la culpa que nos separa de Dios. Ese fue el sacrificio perfecto, el acto de amor más grande jamás concebido. No hubo rituales ni ofrendas materiales que pudieran igualar su entrega total. Su sacrificio no fue un castigo, sino un acto de redención. Jesús, inocente, asumió la culpa de los culpables, ofreciendo la posibilidad de reconciliación con Dios. A través de su muerte y resurrección, se abrió el camino hacia la vida eterna, un regalo inmerecido, pero ofrecido con amor infinito. El mensaje de Malaquías sigue resonando hoy, ¿sabes por qué? Porque su advertencia sobre la hipocresía religiosa y la falta de justicia sigue siendo tan relevante como entonces. Piensa en la corrupción que vemos a nuestro alrededor, la falta de compromiso con la verdad, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. ¿Te suena familiar? Malaquías nos llama a la autenticidad, a vivir nuestra fe con integridad, a buscar la justicia y a defender a los más vulnerables. Su llamado al arrepentimiento no es solo un eco del pasado, es una invitación a un cambio de corazón para ti y para mí. Malaquías nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar, a restaurar, pero exige un cambio genuino en nuestra actitud y acciones. No se trata solo de rituales externos, sino de una transformación interior, una nueva forma de vivir en santidad y justicia. La promesa de la llegada de un mensajero que prepararía el camino para el Mesías nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas.
Aunque a veces parezca que el silencio de Dios se prolonga, su plan se está desarrollando. La esperanza que Malaquías ofrece, la promesa de restauración y redención, sigue viva y nos anima a perseverar en la fe, incluso en medio de la adversidad. Su legado es un faro de esperanza en un mundo que necesita desesperadamente de la verdad y la justicia. Piensa en eso, ¿verdad? Malaquías nos habla de un arrepentimiento genuino, no solo de palabras vacías. Él veía la hipocresía de su tiempo, la falta de compromiso real con Dios. Para Malaquías, el arrepentimiento implicaba un cambio radical, una conversión profunda del corazón. ¿Cómo se ve eso en tu vida diaria? ¿Estás dispuesto a dejar atrás las acciones que te alejan de Dios, aunque te resulten cómodas? El arrepentimiento no es una simple confesión, sino una transformación. Es dejar de lado la comodidad del pecado para abrazar la libertad que viene de la obediencia a Dios. Es un proceso continuo, un camino de crecimiento espiritual que requiere esfuerzo, humildad y perseverancia. No es algo que haces una sola vez y ya está, es una decisión diaria, un compromiso constante con el cambio. En el mundo actual, con tantas distracciones y tentaciones, el llamado al arrepentimiento es igual de urgente. Quizás no enfrentamos los mismos problemas que los israelitas en tiempos de Malaquías, pero la lucha contra el egoísmo, la injusticia y la falta de fe sigue presente. El mensaje de Malaquías nos invita a examinarnos a nosotros mismos, a identificar las áreas donde necesitamos cambiar y a buscar la ayuda de Dios para hacerlo. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un arrepentimiento sincero? Pero, ¿qué pasa con la justicia social hoy? Malaquías denunciaba la corrupción de los sacerdotes, su falta de compromiso con el pueblo. Tú ves algo similar en tu entorno, ¿verdad? La desigualdad, la injusticia, la corrupción. Son problemas que persisten a través de los siglos. Malaquías nos llama a la acción, a no ser cómplices silenciosos. Piensa en las injusticias que ves a diario. La corrupción en el gobierno, la explotación laboral, la discriminación. ¿Cómo puedes tú contribuir a un cambio? No se trata solo de quejas, sino de acciones concretas. Malaquías nos muestra que la fe genuina se manifiesta en la justicia social. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La lucha contra la injusticia es un llamado a la responsabilidad individual y colectiva. No esperes a que otros hagan el cambio, empieza por ti. ¿Qué puedes hacer en tu comunidad, en tu trabajo, en tu familia, para promover la justicia y la equidad? Recuerda que cada pequeña acción cuenta, cada voz que se levanta contra la injusticia hace la diferencia. Tu compromiso con la justicia es un reflejo de tu fe. Y hablando de justicia, pensemos en la familia. Malaquías veía la desintegración social reflejada en la falta de respeto a las leyes divinas, y eso se notaba en el hogar. Hoy, tú ves muchos desafíos en la familia moderna, ¿no? La presión del trabajo, la tecnología que nos absorbe, la falta de tiempo para compartir, todo esto afecta la unidad familiar. Pero también hay oportunidades, la posibilidad de construir lazos fuertes, de apoyarnos mutuamente, de crear un espacio de amor y comprensión. La familia sigue siendo el pilar fundamental de la sociedad. Es donde aprendemos valores, donde nos sentimos seguros y amados, donde nos enseñan a ser buenos ciudadanos. Piensa en tu propia familia, en las lecciones que has aprendido, en el apoyo que has recibido. En un mundo tan cambiante, una familia unida es un refugio, un lugar donde podemos recargar energías y seguir adelante. Recuerda que la familia no es solo sangre, sino también un lazo de amor y compromiso. A pesar de los retos, tú puedes construir una familia fuerte y llena de amor. Se necesita comunicación, respeto, compromiso y sobre todo, dedicación. Reserva tiempo para compartir con tus seres queridos, cultiva la comunicación abierta y sincera, resuelve los conflictos con sabiduría y amor. No te desanimes ante las dificultades, recuerda que la familia es una inversión a largo plazo, una inversión en felicidad y en un futuro mejor. Recuerda que Dios valora la familia y la bendice. Y así como veías la desintegración familiar, Malaquías también presenció la profunda crisis de fe en Israel. Imagina, un pueblo que había regresado del exilio, reconstruyendo sus vidas, pero con el corazón dividido. La promesa de Dios parecía lejana, la justicia divina, un sueño distante. ¿Tú, en medio de tus propias incertidumbres, te has sentido alguna vez así? ¿Como si la esperanza se desvaneciera entre las sombras de la duda? Pero la fe, amigo, no es la ausencia de dudas. Es la decisión consciente de creer a pesar de ellas. Es ese pequeño fuego interior que arde incluso en la noche más oscura. Malaquías nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, Dios permanece fiel a sus promesas. Él no abandona a su pueblo, aunque parezca que el silencio se ha apoderado de todo. Mantener la esperanza, aunque parezca imposible, es un acto de fe. Es confiar en que, incluso cuando no veas la luz al final del túnel, Dios está trabajando detrás de escena.
Es aferrarte a la promesa de un futuro mejor, aunque el presente sea doloroso. Piensa en eso, en cómo la fe te ha ayudado a superar tus propios desafíos. ¿Recuerdas algún momento en que la fe fue tu ancla en medio de la tormenta? Pero ¿qué pasa cuando Dios parece callar? En la vida de un pueblo reconstruyendo sus templos y sus vidas, la ausencia de una respuesta divina inmediata puede ser desgarradora. Piensa en el silencio que se instala después de una oración ferviente, sin una señal visible. Para los israelitas, acostumbrados a la guía directa de Dios, este silencio debió ser una prueba de fe, una dura experiencia que puso a prueba su lealtad. Malaquías nos invita a entender esa espera, esa aparente indiferencia divina. No se trata de una ausencia de Dios, sino de un tiempo de prueba, un crisol donde se purifica la fe. Es en el silencio donde tu fe se vuelve más profunda, donde aprendes a confiar no en lo que ves, sino en lo que crees. Recuerda que la paciencia y la perseverancia son virtudes que Dios valora enormemente. El silencio de Dios no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en tu relación con Él. Es un llamado a la introspección, a profundizar en tu fe y a fortalecer tu confianza. Quizás no veas respuestas inmediatas, pero la paciencia te permitirá descubrir una fe más auténtica, una fe que se nutre de la esperanza y la confianza incondicional en la promesa divina. En ese silencio, Dios te está preparando para algo más grande. Imagina el silencio, ese vacío que precede a una tormenta. Durante siglos, la palabra profética había estado ausente en Israel, una larga sequía espiritual. Luego, de repente, aparece Malaquías, como un rayo en la oscuridad. Él no es solo un profeta, sino un puente, un eslabón crucial que conecta dos periodos de silencio divino, uniendo el pasado con la esperanza del futuro. Su mensaje es directo, sin rodeos. Él denuncia la corrupción en el sacerdocio, la hipocresía de un pueblo que se creía justo a pesar de su infidelidad. Pero, más allá de la crítica, Malaquías ofrece un rayo de luz, la promesa de un mensajero que prepararía el camino para el Mesías, un precursor que rompería el silencio y anunciaría la llegada del Salvador. Piensa en ello, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, no termina en un silencio desesperanzador. Al contrario, su profecía se convierte en un puente hacia la esperanza. Él anuncia el fin del silencio, la llegada de un nuevo amanecer, la promesa de un futuro lleno de la presencia de Dios, un futuro que tú y yo conocemos como la venida de Jesús. Mira, tú ya sabes que Malaquías profetizó la llegada de un mensajero que prepararía el camino. Un precursor, alguien que anunciaría la inminente llegada del Mesías. Este mensajero, Juan el Bautista, rompería el silencio profético de siglos, gritando en el desierto un mensaje de arrepentimiento y preparando los corazones para recibir al Salvador. Imagina la expectativa, la tensión acumulada durante generaciones. El silencio, que había sido una pesada losa sobre el pueblo de Israel, estaba a punto de romperse. La promesa de Dios, repetida a través de los siglos, estaba a punto de cumplirse. La venida del Mesías, la culminación de la historia de la salvación, se acercaba. Así, Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, no solo denunció la corrupción y la infidelidad, sino que también anunció el fin de ese largo silencio. Su mensaje fue una antorcha encendida en la oscuridad, apuntando hacia la luz del Mesías. El silencio, ese vacío, dio paso a la esperanza, a la promesa cumplida. Así que, ¿qué te queda de todo esto? Malaquías, a pesar de su mensaje duro, te ofrece una esperanza inmensa. Su profecía no es solo una condena, sino un llamado a la rectitud. Recuerda cómo denunció la corrupción de los sacerdotes, la falta de respeto a Dios en los sacrificios. Todo eso te muestra la importancia de la sinceridad en tu relación con lo divino. No se trata de rituales vacíos, sino de un corazón genuino. El mensaje de Malaquías resuena aún hoy. Piensa en la promesa de un mensajero precursor, alguien que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Esa anticipación, esa expectativa de un cambio radical, es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. ¿Esperas ese cambio? ¿Estás preparando tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti? En resumen, Malaquías nos recuerda la importancia de la justicia, la fidelidad a Dios y la necesidad del arrepentimiento. Su llamado a la pureza espiritual sigue siendo relevante para nosotros. No importa el tiempo que haya pasado, sus palabras siguen siendo un faro que ilumina el camino hacia una vida más plena y en sintonía con la voluntad divina. Reflexiona sobre esto, ¿cómo puedes aplicar su mensaje a tu vida diaria? Entonces, ¿te quedaron dudas? Sé que Malaquías puede ser un libro denso. Te preguntas, por ejemplo, ¿qué significa exactamente la promesa de un mensajero que prepararía el camino? Muchos interpretan que se refiere a Juan Bautista, el precursor de Jesús. ¿Y la corrupción sacerdotal? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida hoy?
Es crucial entender que la crítica de Malaquías no es solo histórica, sino que resuena con los problemas de falta de fe y compromiso que pueden existir en cualquier época. Otra pregunta frecuente: ¿cómo podemos entender el llamado al arrepentimiento en Malaquías? No se trata de un simple sentimiento de culpa, sino de un cambio real en nuestra forma de vivir. Es un llamado a la justicia, a la honestidad, a la fidelidad a Dios. Malaquías nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto para nosotros como para la comunidad. Piensa en las áreas de tu vida donde podrías mejorar, donde podrías ser más justo, más compasivo, más fiel a tus principios. Finalmente, ¿qué significa para ti la esperanza que ofrece Malaquías? A pesar del juicio y la condena, existe una promesa de restauración, de un futuro mejor. Esa promesa se cumple en la llegada del Mesías, que trae la salvación y la reconciliación. Piensa en cómo esta esperanza te puede inspirar a vivir una vida más plena, más dedicada a Dios y al servicio de los demás. La profecía de Malaquías no es solo un relato del pasado, sino un mensaje para el presente y el futuro. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Malaquías nos deja un mensaje potente, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.